Bueno, vamos a comenzar. Y lo que vamos a seguir haciendo es una configuración segundo, en un centro de tráfico por allá, que encontraron que es tercer hermano. Y más integración que muestran los dos. Eso, ¿en qué caso estaría ya haciendo las dudas solo para conectar? Interacción en qué, ¿dónde estaría? Pero, ojo, la mecánica cuántica sigue siendo lo mismo. Sí. La forma en como tú la tratas de interpretar para abordar un problema de una forma u otra es simplemente para eso, para abordarlo de una forma u otra. Cuando tú tratas de abordar el problema, suponiendo que el hamiltoniano del sistema define a una molécula, un átomo, pero que no cambie el tiempo, entonces la interpretación de Heisenberg es la más apropiada. Cuando tú comienzas en segunda cuantización a decir que lo que te interesa, o sea, comienzas a definir los operadores de creación y aniquilación, y las propiedades del sistema se las otorga a los operadores, el marco de Heisenberg es un más interesante. Para el caso de interacción entre partículas ya de más alta energía, de pronto el marco de interacción puede resultar más interesante. Para la teoría de diferenciación y cosas de esas. Pero al fin de cuentas, la mecánica cuántica es una misma. Vamos nosotros a continuar con esto. Claro, parte de lo que vamos a ver ya, lo estuvimos revisando, es que vamos a partir. Vamos a partir de cómo tenemos los estados números a partir de simetrizar la descripción en estados de partícula individual. Eso ya lo habíamos hecho. Si los estados de partícula individual solamente pueden tener una partícula o ninguna, estaríamos hablando de fermiones. Y si podemos tener más de una partícula, hablaríamos de bosones. Si estamos hablando de que vamos a colocar más de una partícula en el estado, y estamos hablando de bosones, entonces usamos el operador de serialización S+. Entonces, nosotros veníamos escribiendo los estados de esta forma. Veníamos escribiendo los estados, por ejemplo, decíamos, el estado I1, I2, hasta IN para escribir en partículas. En términos de partícula individual, esto lo escribíamos como I1 en el estado 1, 2 en el estado 2, IN en el estado X. ¿Sí? Y cuando nosotros simetrizamos a este estado, es decir, le aplicamos el operador de simetrización, 1, 2, IN, entonces obtenemos el estado que nos describe el sistema completo con N partículas. En este caso serían bosones. Pero estamos suponiendo, hasta donde hemos escrito hasta acá, estamos suponiendo que tenemos simplemente N bosones distribuidos en cada uno de los estados por aparte. Sin embargo, como son bosones, nosotros podemos colocar más de un bosón en el estado 1, más de un bosón en el estado 2, más de un bosón en el estado 3. Y esa descripción ya no la podemos hacer solamente así, hay que volver a calcularla. Cuando nosotros colocamos solamente 1 o 0 bosones, esta función de este estado que tenemos acá, pongamos que este es el estado, ¿sí? Ese estado estaría normalizado. Sin embargo, cuando nosotros vamos a colocar más de un bosón en ese estado, ya el estado no queda normalizado, porque aparecen más partículas. En la sesión anterior nos tomamos el tiempo de analizar esto para 3 partículas, nos dio bastante larguito, y de ahí generalizamos para cómo serían con N partículas. Y encontramos esta expresión de acá, que si tenemos N1 partículas en el estado 1, N2 partículas en el estado 2, hasta, creo que acá no se ve lo que quiero del tablero. Voy a cambiar un minutito. Voy a cambiar un momento del tablero. Sí. No sé, está. Lo que estamos grabando es lo que está grabando.
Ok, entonces, si tenemos N partículas, tenemos una partícula en estado 1, dos partículas en estado 2, y así en adelante, entonces nosotros podemos escribir esto en términos de el operador de simetrización como 1 sobre raíz cuadrada de N1 factorial sobre N2 factorial, y ahí en adelante. Y aquí tendríamos el operador de simetrización, que va a actuar sobre el 1, 2, ahí. Claro, ya la diferencia entre esto y lo otro es que acá estamos considerando N1 partículas en el estado 1, N2 partículas en el estado 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Para definir los operadores, que eso es lo que nos interesa ahora definir para poder encontrar los factores de normalización para los operadores de creación y aniquilación, entonces vamos a definir el operador de creación. Recuerden que aquí estamos trabajando con bosones, ¿no? Esto es para bosones. Debido a que estamos usando el operador de simetrización positivo ante intercambio de partículas. Que sería los bosones. Si queremos definir el operador creación, estado, ese operador de creación de estados actuando sobre un estado número, o sea, por ejemplo, tenemos el operador de creación de estados, supongamos que es el estado alfaésimo, que va a actuar sobre el estado número en una partícula en N1, N2 en N2, y en alfa partículas en el estado alfa, y así. Esto nos daría una cierta constante de normalización, que es la que tenemos que encontrar, multiplicada por en una partícula en el estado 1, en el 2 en el estado 2, y n alfa más una partícula en el estado alfa. O sea que el efecto neto de aplicar el operador de creación sobre el estado inicial es aumentar en 1 el número de partículas en el estado de interés. ¿Sí? La pregunta que queremos resolver es ¿cuánto vale esta constante de normalización? Esa que tenemos. Entonces, para resolver esa pregunta, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir cómo sería el estado, cómo sería el estado este. El estado N1, N2, N alfa más 1. Vamos a escribir esto en términos de el operador de simetrización. Entonces, miren que para escribir esto en términos del operador de simetrización, lo que tenemos que hacer es, en donde esté el número de estados, acá tendríamos en alfa más 1 factorial. Ese. Y lo otro que tendríamos sería esto mismo que está cambiando. Es decir, ese más y 1 y 2. Miren que este estado que está aquí abajo, o sea, este que está acá, lo tenemos escrito acá arriba. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar este por lo que está acá arriba, que sería este de acá. Cuando le subimos en 1 al estado, correspondería a aplicarle el operador de creación al estado anterior, donde tenemos en alfa partícula. Entonces vamos a hacer eso para poder obtener lo que queremos obtener. Es decir, vamos a seguir escribiendo acá. Esto sería igual. Les voy a dejar en azul lo que va en azul. Mejor dicho, yo lo debería haber escrito en otro color. Voy a dejar en azul lo que vamos a dejar a la izquierda.
Es decir, 1 sobre raíz de n alfa más 1. Miren que este es el término adicional. Qué pena que pueda cambiar los colores. Y acá voy a colocar lo otro, que sería raíz de n1 factorial, n2 factorial, aquí sería n alfa factorial, ¿sí? Y aquí tenemos ese más actuando sobre el 1, 2, bien. Ahora, dos cosas, ¿no? O sea, si comparamos esto de acá, eso aquí que tiene más un estado, con el de arriba, quiere decir que esta operación, ese operador de simetrización de acá, para que estas tres cosas sean iguales, la de arriba, esta de acá y esta de acá, quiere decir que esto que está aquí debería ser este término, el operador de creación actuando sobre el estado anterior, para poder mantener la igualdad. Es algo tautológico, es decir, estamos diciendo A igual a A. Partimos que así se escribiría el estado siguiente. Entonces lo escribimos en términos del operador de simetrización. Extraemos lo que no aparece en la forma de arriba. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo este operador de simetrización, que pareciera el mismo, pero no es exactamente el mismo, cómo esto debe ser escrito para que se cumpla esto de acá? Entonces, la forma que debe ser escrito es que esto que está aquí en rojo debe ser exactamente esto mismo. ¿Sí? Entonces, si es eso mismo, no sé si esto que se verá, sí, si es eso mismo, entonces yo puedo escribir eso. Puedo escribir nuevamente N1, N alfa más 1 va a ser igual 1 sobre raíz de alfa más 1, y ahora voy a cambiar el rojo por esta expresión de aquí. Al operador de creación de alfa actuando sobre N1, N alfa, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a encontrar cuál es el factor para el factor de normalización. El operador de creación sobre el estado alfa, cuando N1, N2, N alfa es igual a raíz de N alfa más 1 por N1 más 1 la días. Esta es la expresión que queríamos encontrar, que es cómo tenemos el factor de normalización. No tenemos el factor de normalización para el caso de... Digo que hay que tener de pronto cuidado con la notación, ¿no? Porque nosotros estamos representando con el estado no simetrizado, donde vamos a colocar, al simetrizarlo, n partículas en el estado 1, n partículas en el estado 2, n alfa más una partícula en el estado alfa, al fondo. Esa es. Voy a pausar un momento para... Entonces vamos a suponer que tenemos el operador de relación alfa.
Nosotros podemos hacer esto de varias formas, pero resulta que la más conveniente, o sea, por conveniencia, por usar el resultado anterior, es decirla así. Yo quiero aplicarle el operador de aniquilación al estado alfa, pero se lo voy a aplicar estratégicamente al estado que ya crecimos. O sea, al estado N1, N2, aquí N alfa más 1 y adelante. Porque resulta que de este estado ya yo sé cómo se comporta el coeficiente que me interesa. ¿Sí? Esto que está aquí nos va a dar nuevamente una... bueno, esto que está aquí nos va a dar simplemente... nos va a dar simplemente... un coeficiente por el estado N1, N2, N alfa, ¿sí? Es decir, me decrece en 1. Y la idea de esto es encontrar este coeficiente de acá. Esa es toda la intención. Pero miren que aquí tenemos una forma de hacer esto. Si nosotros llegamos y definimos que, siguiendo este mismo ejemplo de acá, llegamos y definimos, bueno, sea el estado N1, N2, N alfa, porque miren que si yo decrezco en 1, N alfa más 1, es dejarlo como N alfa. Si yo escribo esto, es lo mismo. Lo que pasa es que así es más fácil, ¿no? Si yo escribo esto, entonces miren que esto que está aquí, siguiendo lo mismo que hice abajo, simplemente lo escribo como 1 raíz cuadrada de N1 factorial, N2 factorial. Aquí vendría, ahora sí lo voy a escribir, mira, va a escribir como N1, perdón, N alfa, N alfa, sí, sí, pero lo quiero escribir como, N alfa, quiero escribir este mismo. N alfa menos 1 factorial, y siguen los estados. Y aquí vendría el operador de simetrización, con estados. Bien. Bien. Este es el estado después de aplicar el operador. Entonces, solo que el factor de normalización lo puse en el otro lado. Ahora, esto que está aquí lo puedo reescribir de nuevo. 1 sobre raíz del n alfa que me quedó acá. Y aquí voy a tener escrito el operador de simetrización y1 y n sobre la raíz cuadrada de n1 factorial, n2 factorial, aquí n alfa menos 1 factorial, y sí. ¿Ok? Pero identifiquemos entonces qué era lo que tenemos acá. Miren que esto que tenemos escrito aquí sería en un estado anterior al estado que tengo acá. ¿Sí? Al estado que tengo acá. Entonces, pregunta, ¿qué es esto que tengo acá? Eso sería voy a borrar esta de acá. Voy a borrar esta aquí para poder seguir. A ver, entonces,
Seguimos. Era lo que estaba ahora. Entonces, esto que está aquí es 1 sobre raíz de n por el operador de inclinación de A alfa. Pero aquí hay una cosa que no me para. Sí, sí, eso. No, pero ojo, es que el menos 1 no actúa sobre alfa. El menos 1 actúa sobre el número de estados. O sea, en el estado alfa tengo n alfa partículas. O sea, no es n alfa menos 1 es diferente de n alfa menos 1, porque esto es un estado anterior, mientras que esto es quitar una partícula al estado. Sí, pero entonces no entiendo cuál. Es que si lo dejas así como alfa, al otro lado le quedaría, ¿no? Y entonces no le saldría. Y ya te entiendo cuál es el punto. ¿Sí? A mí me parece que así es como más creado. Pues yo lo estaba haciendo era más sencillo, lo que pasa es que ahí cuando sacábamos sobre la raíz, el pedacito que me confundió fue el pedacito de sacar uno sobre raíz de n, pero yo hubiera sacado, digamos, uno sobre raíz de n alfa, ya me hubiera quedado una vez la expresión. Sí, pero hay un pequeño detalle ahí. Pero la verdad que a todos, no, eso no vale eso. La reducción de estado, a menos que el estado que no es 0. El operador de ampliación sobre el estado base da 0, eso no actúa. Si hay, vamos con la historia Sí, claro, el problema de notación es que el mismo estado lo está absorbiendo el operador de simetrización con esto. O sea, realmente esto es engañoso, porque eso tiene muchos múltiplos de estados tantas veces como te ha repetido. lo hacemos. Ay. El N alfa, ¿cuál? No importa. Este no importa. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí lo que queríamos decir era que esto, o sea, aquí lo que queríamos decir era que, pero mira que eso no, la pregunta de Stephanie es esto, que esto que queríamos escribir acá era N1, N2, a N alfa más 1, para decir que cuando este operador actuó sobre este, le quitó 1 y quedó 1. Pero esto que está acá, no, o sea, la notación es engañosa. O sea, la notación que estoy usando es engañosa porque no te deja ver claramente que esto que está aquí realmente es esto. Cosa diferente cuando hicimos el de creación. ¿Sí? Porque esto es lo que estamos buscando, que esto que está aquí va a ser igual al de allá. De hecho, aquí hay un problema, ¿no? Aquí debería ser más 1. Ah, claro, ahí está el detalle, ¿no? El detalle está en que... Ya, esto es lo que ya te entendí. Es N alfa más 1. Y esto acá es N alfa factorial. Pero entonces... No, ese sería más 1. Este sería
Este sería, espérate, este sería n alfa. ¿Por qué menos 1? No puedes colocar menos 1 porque es que mira, Ok. tú tienes n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. O tú dices n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Es decir, tú le vas quitando. Sí, ya sale más descolgado. Sí, yo sé a partir de voy a quitar el. O sea, yo le voy a quitar. Yo le voy a quitar este acá arriba. O sea, yo lo que coloqué mal fue esto, ¿no? O sea, esto que iba acá era más 1 por n alfa factorial. Es que el problema es lo que le digo arriba, porque lo que estoy diciendo yo es que quiero hacer que el operador de creación, el operador de integración actúe sobre el estado con n alfa más 1 partículas. Si actúa sobre esta, pues tengo que ponerle n alfa más 1. El error lo que digo arriba. ¿Puedo hacer? Que digamos, cuando yo parto del estado de la derecha, la definición es. Sí, o sea, también puede ser, porque lo que pasa, o sea, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que estoy partiendo es diciendo que quiero obtener esto, pero no agregando un estado, sino que quiero escribirlo aniquilando un estado. Si quiero escribirlo aniquilando un estado, tengo que iniciar en el estado siguiente con una partícula adicional, para poder decir que se quita. No, sí, está. O sea, en el caso anterior era, yo quiero crear un estado. Si quiero crear un estado, pues el siguiente es con una partícula más. En cambio acá, como lo estoy aniquilando, estoy diciendo, inicio en el estado que tiene una partícula más y termino en el estado con una partícula menos. Por eso tengo que ponerle n más 1. Entonces, cuando le ponemos n más 1, eso era lo que estaba corrigiendo yo acá, ¿no? Aquí estaba corrigiendo para que saliera más 1. Entonces, ya ahora sí sale. Porque ahorita sale lo mismo que está acá arriba. Miren. Estamos diciendo que el operador de aniquilación actuando sobre N1, N2, hasta N alfa más 1, ¿sí? Es que está actuando con el estado que tiene una partícula de más. Ahorita le restamos 1 a todo y ya queda como lo queremos. Sería igual a raíz de N alfa más 1 operador, perdón, de alfa más 1 por este de acá, el estado N1, N2, N alfa, que ya le quité la partícula y ahí termina. Pero mira que eso es exactamente, si yo le resto 1 a todo, pues es lo mismo decir alfa, N1, N2, N alfa, es igual a raíz de N alfa por N1, N2, N alfa menos 1. Es lo que queríamos mostrar. Que por cierto, nada de lo que hice quedó grabado. O sea, sí quedó grabado, pero no se vio. Porque no dejé de compartir pantalla. Y se lo grabamos para que Luis lo viera. Y falla, ¿no? No, sí, pero la idea es el proceso. Pero no quedó. Bueno, vamos a explicárselo luego. Pero cuando Luis ve esta vaina no va a entender de dónde salió. Porque va a escuchar y no ve de dónde salió. Estamos aplicando el operador de destrucción a un estado que tiene una partícula de más. Eso nos debe dar el estado sin esa partícula. Pero no está normalizado, así que toca multiplicarlo por un factor de normalización. Vamos a aplicarle para que Luis vea esto que se tiene. Entonces volvemos y usamos el mismo procedimiento anterior que hicimos con el de creación. Voy a escribir este estado, pero como un estado que viene de la aniquilación de un estado con una partícula adicional. Por eso cuando factorizo, o sea, cuando coloco el factor de normalización, tengo en cuenta la partícula adicional que estaba antes de que actuara el operador. ¿Sí? Es decir, lo estoy escribiendo así. Esta parte de la derecha sería lo que estoy escribiendo por acá. Esa es la cuestión. Cuando hago esto, saco el n alfa más 1, como hicimos antes, y ya tenemos que esto que está aquí es el operador de aniquilación actuando sobre el estado. Y el factor lo acabamos de obtener. Con eso tenemos que al actuar el operador de aniquilación con un estado donde hay una partícula adicional, nos da el número de partículas
iniciales del estado con el estado ya sin la partícula S. Si reescribimos quitándole, o sea, cambiando las variables, o sea, restándole 1 a todas las n alfas, ya tenemos el operador de aniquilación actuando con el estado donde tenemos n alfa partículas, te va a dar el estado con n alfa menos 1 partículas, y el factor de normalización sería raíz cuadrada de n alfa, es decir, el número de partículas antes de quitarle la partícula. Esa es. Ahí para que quede la acción. Y vamos a pausar para que. Hagamos el resumen. Voy a hacer nuevamente el resumen de lo que acabo de hacer, pero lo voy a escribir. Entonces, en operadores de partícula individual, en estados de partícula individual. Es decir, cuando nosotros consideramos estados de partícula individual, nosotros decimos que el estado de un sistema, se puede escribir así, más, menos. El más para bosones y el menos para fermiones. Entonces, aquí usamos un operador de simetrización, más menos, que actúa sobre el estado de partícula individual. Y1, y 2, y n. Donde estos estados de partícula individual son simplemente estos. 1, 2, son n partículas cada uno en su propio estado. Cuando lo aplicamos al operador de simetrización, obtenemos la representación completa de fermiones y bosones, teniendo en cuenta que son partículas indistinguibles. Entonces nosotros identificamos si es un bosón o un fermión al intercambiar solamente dos partículas. Entonces, si nosotros llegamos y aplicamos el operador de permutación I con J en un estado de partícula, un estado de esto de acá. Entonces, esto nos va a dar más o menos el mismo estado. Ojo, no es cualquier operador, solamente dos partículas. Si yo intercambio dos partículas, si me da más, yo identifico que son bosones. Y si me da menos, identifico que son fermiones. Esto en representaciones de estados de partícula individual. Pero por el otro lado, si nosotros tenemos una representación en estado de número de partículas, ¿sí? Entonces, en estado de número de partículas, ya ahora no vamos a representar los estados así, sino que vamos a decir, tenemos una partícula en el estado 1, tenemos dos partículas en el estado 2, y así en adelante. Entonces, hay dos posibilidades, de que sean fermiones o de que sean bosones. Si son fermiones, solamente N1, N2 y todas las N pueden tomar valores de 0 o 1. Y si son bosones, puede tomar cualquier valor en N, después de que sea un número natural. No pasa nada. Ahora, ¿cómo identificamos si son bosones o fermiones? Entonces lo identificamos por los operadores de creación y aniquilación. Entonces nosotros tenemos que, si tenemos a un operador de creación, por ejemplo, del estado 1, y tenemos un operador de aniquilación. Vamos a colocar este en estado J de aniquilación. En el estado J. Entonces va a ser diferente un fermión de un bosón. Si yo hago esta operación, yo llego y digo que el operador de creación, esto es simple. Para I diferente de J. Entonces yo digo, el operador de creación, I, de aniquilación I, aplicado después de aplicar el operador de creación J, sobre el estado del sistema, sobre el estado número del sistema, sería 1,
2. ¿Sí? Bueno, ahí se puede colocar la notación donde aparezcan los dos estados que nos interesan. NI, NJ. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí nos puede dar o más o menos. Este es a otra creación, haría aniquilación. N1, NI. Y aquí tenemos entonces que si nos da igual, el signo más ocurre para bosones. Y el signo menos ocurre para fermión. O sea, en general, si yo no sé si una partícula es bosón o fermión, pero sí puedo aniquilarlas o crearlas, yo podría, a partir de aniquilación y creaciones de estado, identificar si son bosones o fermiones. Entonces, aquí tenemos las dos representaciones, en estado de número de partículas y en estado de partícula individual. En estado de partícula individual, el operador permutación de partículas es el que nos permite identificar los fermiones y los bosones. Pero en representación de estado número de partículas, identificamos si son fermiones y bosones es con los operadores de creación y aniquilación. Ahora, lo que vamos a mirar es esto. ¿Qué sucede si en estado de número de partículas yo aplico el operador de creación seguido de, bueno, el operador de aniquilación seguido del operador de creación? A esto se le llama el operador número. ¿Qué pasa si yo aplico este operador NI a un estado de partícula? ¿Sí? Aquí lo que nos va a dar al aplicar este operador con un estado de partícula es que nos va a dar el número de partículas en ese estado. Entonces la idea es demostrar eso con las relaciones que ya aprendimos, ¿no? Ya nosotros aprendimos cuál es el efecto de que el operador de creación actúe sobre un estado. ¿Sí? Este de aquí, si el operador creación AJ actúa sobre un estado N1, NJ es raíz de NJ más 1 por el estado N1, NJ más 1, dice. Y esto está muy grande. Y si el operador aniquilación ahí actúa sobre el estado N1, NI, va a ser raíz cuadrada NI, o sea, antes de destruir el estado, N1, NI menos 1. ¿Sí? Y estos son los hombres. Vamos a mostrar rápidamente esto, ¿no? Que al actuar el operador de aniquilación y después de creación sobre un estado número, nos da el número de partículas en el estado. ¿Qué sería el operador número de partículas? Vamos a hacerlo acá. Yo no sé si eso se ve. Es tan chiquito, yo creo que eso no, yo creo que no va a ver nada. Ya veremos cómo queda esa grabación. Bueno, voy a tratar de escribir más grande. Entonces, yo digo esto, vamos a hacer que el operador de creación del estado iésimo actúe después de que el operador de aniquilación actuó sobre un estado número N1 hasta NI y ahí sí. Entonces, cuando la aniquilación actúa, voy a dejar el de creación aquí quieto,
Cuando la liquidación actúa, me dice, me deja raíz de NI, o sea, antes de aniquilarlo, y me deja el estado con una partícula menos. NI menos 1. ¿Cómo? No te entendí. Bueno, o sea, el de destrucción actuando sobre NI le daría NI menos 1. ¿Sí? Y aquí viene. Entonces, sale NI, que es el número de partículas antes de destruir el estado. Ahora viene el de creación. Entonces, el de creación viene el NI que viene de acá. Pero cuando el de creación actúa sobre NI más 1, NI menos 1 crea un estado. Y multiplicas por el factor de normalización, que sería esto de aquí más 1. O sea, NI por N1, NI, o sea, deja al sistema como estaba, y eso te daría NI, el estado N1, NI, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que el operador aniquilación, el factor de normalización es raíz de el número de estados antes de aniquilar. Y el de creación es raíz del número de estados después de crear. Por eso sale esta parte. Y así damos por terminada esa sesión de hoy. La verdad fue que no va